de... Vamos a hablar en general. Si no, ya ahorita me... Hola, este podcast es sobre la zona. Hola, en este podcast les vamos a hablar un poco sobre la desigualdad de género de nuestra perspectiva como estudiantes de psicología. Es que tengo el otro. Mejor la puerta. Sí, mejor puerta de llevar. Hola, en este podcast les vamos a hablar un poco de la desigualdad de género desde nuestra perspectiva. Sí, claro. Ya dígalo, porque ya no tengo. Ya estoy. Hola, sean bienvenidos a esta primera parte de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hablar a grandes rasgos de lo que representa la desigualdad económica. Vamos a abarcar grandes rasgos y primeramente nos gustaría comentar a qué se refiere el concepto, ¿no? Más bien como a qué se refiere, qué es la desigualdad en nuestro país. Su definición. ¿Qué impacto tiene? ¿Gusta bien empezar? Bueno, antes que eso, nos podemos presentar. Somos parte de un equipo de psicología. Estamos implementando y desarrollando un curso en cuanto al desarrollo de habilidades y ciertas capacidades que la gente puede tener para realizar inversiones correctamente, aunque no tengan muchos conocimientos. Esperados a nuestro increíble equipo, y ahora sí podríamos empezar. ¿Tienen alguna definición o a grandes rasgos podemos preguntar? Pues a grandes rasgos se podría decir que la desigualdad económica es que casi siempre unos van a tener más riquezas que otros, haciendo muy notable esta injusticia en ciertas partes del país. Bueno, es un problema que afecta gravemente a muchos de los países, ya que afecta tanto el desarrollo social como su desarrollo económico y cultural. Pues también es algo que genera pues, mucho estrés, no sé, vemos cómo existe la desigualdad de la parte económica en los trabajos cuando a una mujer le pagan menos por ser mujer o cuando a una persona más estudiada le pagan más y a que pues tiene solo la secundaria le pagan menos y bueno, también eso es un impacto súper importante porque puede generar pues por eso hay pobreza aquí en el país. Claro, que es lo que se aplica mucho en nuestro país, que hay veces que no importa tanto la experiencia sino los estudios, y eso nos ha afectado bastante porque hay mucha gente que está muy preparada, que tiene mucha sabiduría, pero simplemente por el hecho de no tener estudios se denigra esas habilidades que tiene por alguien que estudió pero no tiene pues las habilidades y el conocimiento que ellos tienen por la experiencia. Okay. O sea, encontramos como primera gran diferencia el hecho de que muchas veces también pesa las apariencias, ¿no? Cómo nosotros a veces nos comportamos o decimos, como mencionaba es decir, tenemos las capacidades o los conocimientos, pero a lo mejor no hemos ganado tanto nombre en un medio que a lo mejor valora más a las personas que sí tienen como este sostén económico o una oportunidad de familia y que directamente se promueve más como este tipo de valores que a quien puede estar realmente más capacitado para una área. Creo que un factor es por el que haya esta desigualdad económica no solo es fijarnos si es hombres o mujeres y esto, sino que también en parte, no como tal, pero también la política tiene que ir administrando, como que no hubo una buena administración gubernamental sobre cómo, a qué invertirle, qué cuesta esto, o sea, todo ese tipo de cosas, sino que ya más empresas eran estadounidenses y hay productos que se hacen aquí, pero son empresas pequeñas de Estados Unidos y nos las vuelven a regresar, pero ya a un precio mucho más caro, cuando en realidad fueron hechas por manos mexicanas. Entonces, aparte de eso, también siento que como tal tendría que ver un poco de la geografía y lo que encontramos de estos productos que tenemos aquí, que no los podemos como aprovechar
Y esto mismo genera que, pues, el dinero como tal no sea muy bien distribuido. Ahorita ya hay más, como tal, un poco. Pero también ya en parte hay como que el gobierno ya intentó un poco hacer los niveles de ingresos ya más, no estandarizados, sino como que más iguales para todos. Pero hay un problema que la gente, en cierto modo, no es honesta. Entonces, cuando salen estos tipos de grupos donde se supone que son un apoyo económico para personas, llegan a salir otras personas que no requieren ese apoyo, simplemente es como ver dinero gratis. Si lo están regalando, pues yo lo quiero. O sea, no lo necesito, pero pues es dinero gratis. ¿Quién va a rechazar dinero gratis, no? Entonces, también eso es lo que sigue afectando, ya sea tanto mala administración como también las propias personas. Bueno, considero que en este punto algo que se apoya es que el dinero se va devaluando ya que, como tú dices, se crea en nuestra región y es por lo mismo que existe esta desigualdad, porque por pertenecer a parte de cierta región, comunidad, estado, se les paga incluso menos que en una ciudad o en cualquier otro país. Entonces, por eso existe mucha desigualdad, porque al momento en que se trabaja en regiones donde es muy barato y las llevan a regiones donde ya se paga incluso en monedas distintas, cuando regresa obviamente pues se hace la desigualdad muy visible porque ya ni siquiera es de la misma moneda. No, y no solo eso, si nos damos cuenta, yo lo he visto en algunos tipos de, así como empresarios o gente ya de dinero, no son empresas mexicanas, son empresas de otros países, pero ellos viven aquí. O sea, no sé si se entienda que prefieren irse a empresas externas que una de acá porque no les da el sustento en sí. Incluso también por la educación, desde la educación que tenemos nosotros, que nos educan como para laborar y no para emprender. En muchos otros países, pues es la educación que tienen, por eso mismo se ve esto y se va dando la desigualdad. Pues sí, ¿no? Como también igual en los pueblos, ¿no? Nos podemos dar cuenta que pues es una región donde pues literalmente la educación es muy diferente a la de aquí. Les enseñan a lo mejor poco y bueno, que yo sepa, llegan hasta la prepa, ¿no? Y en ocasiones se vienen a vivir para acá para poder estudiar pues la prepa aquí porque pues allá no hay como una oportunidad de crecimiento o de poder a lo mejor ganar más y no por eso se viven en la ciudad, pues sí, a estudiar y a ganar más. Fíjate, en ese sentido, retomando un poco las que decían, apenas estábamos revisando un par de estadísticas que a lo mejor mencionaremos en la descripción del video. Se dice que más del 90% de la economía de México está sostenida en pequeñas, micros y medianas empresas. Dicen que este porcentaje prácticamente es lo que sostiene al país, pero ¿cuál es el problema que recae en nuestro tema de desigualdad? Justo el hecho de que a estas personas, como decía ella, por ejemplo, se les emplean varios mecanismos para que aprendan a invertir, para que aprendan a realizar negocios o incluso en encontrar lugares donde puedan abastecerse de recursos, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? En este tipo de mecanismos no les enseñan a ser sostenibles. Entonces ahí entra otro punto importante de la desigualdad, porque a las personas, como decías, puede haber factores donde digan, no, es que sí estamos educándolas para que aprendan a invertir y que disminuya esta clase de fenómeno, pero a su vez no les enseñan a que sea de una forma donde pueda ser escalable, ¿no? Decían, de este 90% que sostiene toda la economía de México, más del 80% fracasa por mala gestión, porque las personas empiezan a desesperarse, o incluso el hecho de que hay gente que solo trabaja para un solo fin, ¿no? Es decir, pues yo voy a abrir mi negocio y solo es para comprar un celular nuevo y en cuanto lo tenga, ya lo suelto, ¿no? Entonces, ahí como podríamos decir que es desigualdad, ¿no? Porque también puede que, digamos, puede sonar mal, pero en cierta forma también nosotros propiciamos que haya cosas desiguales, ¿no? Es decir, pues si yo nada más trabajo por esto y no tengo como un esquema más amplio de que puedo salir de ciertas problemáticas en cuestiones económicas, nada más me voy a dedicar a una sola cosa. ¿O cuál sería la visión que ustedes tendrían de esta perspectiva? Igual de esa perspectiva, considero que también lo que se genera en la desigualdad de lo que tú comentas es que muchos no tienen ese apoyo o esas palancas de gente mayor a ellos que los apoyan, porque no es lo mismo que si alguien
arriesgarse porque pues tiene el apoyo y tiene se podría decir, las palancas o los contactos a que alguien que nunca ha tenido un negocio y lo haga por esos factores porque no se sabe reinvertir, pero tampoco tiene como esa ayuda que lo ayuda, pues, que lo acompaña a prosperar su negocio porque no tiene ni el conocimiento, ni las palancas, por así decirlo, ni los contactos. Sí, con todo lo que están diciendo, como que me hace pensar mucho que pues el dinero es un incentivo muy importante para la sociedad y el no tener dinero puede generar una gran importancia en tu salud mental. O sea, puede generar esa ansiedad de cuando no tienes dinero, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado cuando sentimos eso de que, ay, ¿cómo voy a pagar? No sé, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. O sea, el dinero es súper importante, es vital. La sociedad ya lo hace como muy vital porque ya puede afectar hasta tu salud mental, en este caso. Sí, claro. Hasta tus relaciones. El impacto actual de la desigualdad económica y de la falta de dinero afecta bastante a nuestra salud mental, sobre todo en los jóvenes. Considero que esto está afectando bastante a los jóvenes, que como bien lo dicen, ya ni siquiera les alcanza para una casa, ni siquiera les alcanza como para lo básico, que antes era muy fácil conseguir un terreno, decir mi abuelito me heredó, pero actualmente veo que está afectando bastante en la salud mental de los jóvenes al no tener esa seguridad de dónde voy a vivir, qué voy a comer, o incluso en como decía el compañero, en la lucha de trabajos, de cómo hacerlo y cómo mantenerlo. O que dicen que por no tener experiencia pues no contratan a los jóvenes y es como de que, y entonces ¿cómo aprendo? De hecho, creo que también se va a ir un poco más abajo la economía. Para los jóvenes, porque hace poco vi más una encuesta donde decían que ya los chicos de 18 a 29 años ya tenían deudas. Entonces, algo que noté es que siempre podemos, hasta incluso en el metro, ya empezamos a notar, aquí puedes conseguir un préstamo y no necesitas historial, no necesitas trabajo, que se te presta esto, de aquello y todo eso. Pero no hay como tal un anuncio que te diga cómo invertir, cómo trabajar, qué necesitas, o sea, pero así como darles el golpe de realidad, porque es muy fácil decir, pues me lo prestan y ya lo voy pagando, que sabe qué. Pero ya cuando estás dentro de este proceso, se diría, ya es como de chip, pues es que sí es cierto, ¿cómo voy a pagar mi deuda si ni siquiera trabajo? Tengo que mantener, por ejemplo, ya hay muchos embarazos que también es lo que va afectando todavía más a esas deudas, o sea. Claro, concuerdo con lo que dice mi compañera, que tenemos más a la mano la educación a deber que a generar. O sea, es muy fácil ahorita, no sé, ir a Electra, a Coppel y que una persona de 18 años saque un iPhone 16 que a lo mejor ni lo necesita y se le haga muy fácil decir, sí lo pago y después ya está en buró. Y en vez de que hacia la mano tengas las mismas posibilidades de decir, tienes 18 años, bienvenido, invierte. Y que realmente estés seguro, porque creo que también esa falta de educación nos ha ayudado a caer a muchos fraudes que te dicen que vas a invertir y realmente no son inversiones y solamente te roban. Por eso la gente está tan asustada en invertir y que crezca nuestra economía, sobre todo nosotros como mexicanos que somos como más quisquillosos para confiar en la gente. ¿Por qué? Porque suelen ser estas estafas, eso es lo que ha disminuido también como nuestra confianza en la inversión y en poder hacer crecer nuestro dinero, y creo que tiene mucho que ver con la educación y lo que nos ha afectado actualmente. Pero fíjate, de ahí también crece lo que decía Rax, porque con base a cómo las personas tenemos una nueva percepción del dinero, sí se ven muy afectadas en nuestras relaciones. Y en ese sentido, me hace mucho ruido lo que decían de que, por ejemplo, aunque haya cierta cobertura o ciertos mecanismos para nosotros, volvemos a lo mismo, no hay como factores de educación que nos ayuden a ser mejores en este sentido. Pasa mucho lo que mencionaba Dani también de decir, ok, a lo mejor digamos que si hay becas y en las escuelas o en muchos lugares les enseñan a los jóvenes o les venden la imagen de es que tú a lo mejor en vez de comprarte tal cosa, invierte. Y muchos no tenemos como esa accesibilidad a poder invertir, ¿no? Porque muchas de estas personas, ¿qué pasa? Se hacen videos o muestran
Kahneman escribe en sus libros diciéndote mecanismos para ahorrar, para invertir y todo eso. Siento que para muchas personas con recursos muy limitados, tanto el ahorro como la compra de ciertas cuestiones vendría siendo un lujo, ¿no? De hecho, incluso el ahorro muchas veces es visto como un lujo porque dices, estoy destinando cierta cantidad de mis recursos, de dinero, etcétera, aparte de lo que yo necesito para cubrir mis necesidades básicas, vivienda, agua, techo, y que no es posible que sea accesible para toda clase de personas, ¿no? Y en ese sentido, como ellos venden el estereotipo de la persona exitosa, es alguien que no sufre de este tipo de cuestiones, ¿no? Y es algo que cualquiera de nosotros podría pasar en algún momento. Claro, eso es a lo que nos referíamos con que todo eso es lo que está afectando a nuestros jóvenes, pues en lo mental, en su salud mental, porque muchos se han diagnosticado incluso ya con depresión o ansiedad por todas estas cuestiones. No, pero también pienso, siempre me van a poner por esto, pero yo pienso que hay dos tipos así como de personas, sería aquí, unas que son las que buscan el trabajo, que andan ahora sí, incluso en pequeños trabajos, ¿no? Incluso generan sus propias microempresas, o se van a Estados Unidos para buscar un mejor salario, ¿no? Pero también, no sé si han notado que también existen, ahora sí como, es que prendes la velita y tu dinero se va a abundante. Haz esto en TikTok y el dinero te va a crecer. O juega este juego que está aquí y vas a generar dinero y todo ese tipo de cosas. O sea, que también, y ciertamente sí hay personas que hacen eso. Entonces, por eso lo que digo, hay personas que sí buscan trabajo y hay personas que lo quieren como a la fácil. Porque vamos a ser realistas, como una bola te va a tirar, ¿no? Entonces, a mí lo que me hace pensar es como de, lo quiero aquí, lo quiero regaladito. Y también cuando dicen, es que no hay trabajo aquí. No, sí hay, pero la cosa es que no es el trabajo que tú estás buscando. Porque tú puedes ir de mesero, tú puedes ir de guardia, pero la cosa es que ese salario y ese tipo de trabajo tú no lo estás buscando. Por eso no es trabajo para ti. Porque alguien que quiera trabajo, pues lo toma, o incluso hasta de barrera. Pero la cosa es que no están conformes con eso. Aquí, como lo dice la compañera, nosotros como estudiantes de psicología, ¿qué técnicas psicológicas creen que podríamos aportar nosotros a los jóvenes que lo están viendo? Por ejemplo, desde mi perspectiva, desde lo cognitivo-conductual, siento que es como dice ella, hacerlo. O sea, que haya un cambio realmente en ti. ¿Quieres dinero? Pues búscalo. ¿Cómo? Como dice ella, desde barrera. No es que te va a gustar al principio, pero lo que queremos es que consigas esa estabilidad económica. Y creo que en ese sentido encontramos una nueva discusión de decir qué tanto de las personas que están trabajando lo hacen por necesidad y qué otras realmente sienten como una satisfacción con lo que hacen, ¿no? Muchas veces incluso, como decía Rax, afecta nuestras relaciones el hecho de buscar dinero, porque a veces puede quedar en las cuestiones de incluso verlo como una religión, como decía ella, de prendemos una vela y esperar a que caiga, o en un sentido de que también como población mexicana se castiga mucho a la persona que se pone la camiseta de la empresa, ¿no? Por decir, es que este es un arrastrado o que no sabe, como que se olvida de sus propios valores por perseguir una ganancia, ¿no? Pero también hay que observar cuál es la situación que puede presentar cada quien y de que es exagerada la cantidad de población que tiene ese desgaste tanto de recursos como de salud. También yo diría que es más, no sé si es de parte de la corriente, pero sería más el golpe de realidad, ¿no? Porque, o sea, como decía ahí anteriormente, el que les falta cierto razonamiento a las personas, ¿no? O sea, quieres un préstamo, pero ¿cómo lo vas a pagar? Quieres la vela, pero ¿qué de la cera vas a ver el dinero? Es como darles ese golpe. Si tú no haces nada, pues ¿cómo quieres obtener las cosas? Pero bueno, en parte creo que también tiene como que culpa pues el gobierno, se podría decir, porque pues en las escuelas, no más que nada en las prepas ahorita pues ya son becas, ¿no? Becas para los jóvenes, no, a lo mejor sí es para ayudarles, ¿no? Pero creo que también deberían de ser un poquito más conscientes y hacerlos más responsables, aprender a ganarse, ¿no? Porque aunque reprueben materias o vayan mal en la escuela, pues les dan esas becas, ¿no?
Entonces creo que desde ahí empieza como la responsabilidad de uno mismo, de decir, bueno, si tú estás reprobando materias, no te va a tocar beca, ¿no? Y hacerlos más responsables. Es como, pues sí, que hacerlos responsables desde que ya entran a la prepa porque ya no son unos niños, ¿no? Pon tú a lo mejor sí en secundaria porque pues la economía pues no es buena en cuestiones y les ayudan, pero también creo que los están haciendo irresponsables y no responsables al estarles pues, regalando prácticamente dinero. Hacerlos saber lo que cuesta. Exacto. Y de hecho, como el NINI, el programa del NINI, ni estudio ni trabajo, o sea, para personas pues sí es muy bueno, ¿no? Jóvenes que apenas acaban de salir, porque por ejemplo, no sé si muchos vamos a tener trabajo, ¿no? Ahorita saliendo de acá. Entonces, ese yo creo que estaría bien para alguien que justo va saliendo de una carrera y en lo que está encontrando un trabajo. Pero también está como que echándole a los huevones, ¿no? En cierto modo, porque es como de, pues no estoy en un trabajo, es lo único que necesito para ganar dinero, y ya aquí estoy. Y ahí los dejas, ya es como que, pero siempre son condicionamientos, ¿sí? Pues yo creo que, no sé, porque, bueno, o sea, yo sí conozco un del gobierno que es el de Construyendo al Futuro, y primero tienen que trabajar, o sea, primero tienen que trabajar para que después hagan todo, para que después de ahí reciban su beca. Entonces, sí, pero también como que no concuerdo mucho, o sea, sí entiendo esa respuesta de la persona, pero no concuerdo mucho porque digo, o sea, justo estamos hablando como de la desigualdad de que a veces por ser estudiantes, de no tener experiencia, nos dicen como de que, no, es que no, porque, o sea, porque no tienes experiencia, o sea, y prefieren a alguien que sí tenga, alguien de años. Te entiendo en ese punto porque esto de las becas es como un sí pero no, en el sentido de que muchos dicen, o sea, los únicos que se están quejando la mayoría de veces con estas becas son los que tienen dinero, porque dicen que se los quitan a los que tienen dinero para usarlos a los que no hacen nada. En cierto punto se quiere como estabilizar, pero no se tiene, como dice Amelie, ese concepto de que la gente sepa qué hacer con ese dinero. O sea, se está intentando estabilizar, pero lastimosamente por la educación y por lo que sea, la gente a la que se le da no tiene la responsabilidad económica de saber qué hacer con ese dinero. Fíjate, ahí con eso sí podrían considerarse los dos argumentos válidos, ¿no? Por un lado, sí es como una estrategia de tratar de movilizar recursos, pero de una forma equivocada donde no se obtienen resultados. Como decía, o sea, hay muchas personas que les hacen creer que pueden obtener ciertos recursos o llevarse cosas a la mano, pero no es así, ¿no? O sea, ahorita ninguno de nosotros, o al menos lo que hemos platicado, no podría llegar a pararse una tienda y comprarse un carro directamente, ¿no? Pero lo que hacen es cómo funcionan. O sea, no sé, pongamos el ejemplo de decir, yo al mes gano 10 pesos y el carro que quiero me cuesta 100 pesos. Dices, entonces no me alcanza. Pero ¿qué te dicen las empresas? ¿Qué te dan si te lo doy a 2 pesos, pero me lo pagas a 15 años? ¿No? Y tú dices, pero para 2 pesos sí me alcanza. Pero ya si lo cuentas es un desgaste muy horrible, ¿no? Y en ese sentido entra lo que decía este año, de cómo sí hay ciertos programas donde no proponen que las personas aprendan y que pareciera que la percepción general es como un premio nada más. Por ejemplo, tenemos, no entra mucho con la desigualdad económica, pero sí fue algo muy alarmante lo que se hizo de eliminar la prueba de Coliperos, al menos para las escuelas de México. Si no hay suficiente contexto de esto, resulta que la nueva reforma educativa se implementó la idea de que se quitaran las evaluaciones, ya sea por examen directamente, que era la más popular, para ingresar a escuelas de media superior y superior. ¿Cuál era la polémica de decir que ahora los adolescentes principalmente ya no se tendrían que esforzar por ingresar a una escuela, ¿no? Porque era como una prueba de valor y aparte una prueba de cultura, ¿no? Y en ese sentido va lo que decía Ana. Nosotros a la hora de tratar de hablar de desigualdad no significa darle la vuelta directamente a que las personas de abajo tengan todos los recursos y las de arriba nada, ¿no? O
O sea, lo que tratamos de promover con toda esta discusión es decir, que haya una capacitación o una mejora a nivel poblacional donde todos podamos participar y que de ahí mismo se distribuyan con los recursos. O como tú dices, o sea, que no seamos ricos, poder llegar a los niveles demás. Y nos sentimos excluidos. Bueno, con esto que dicen, bueno, yo siento que un punto importante en esto de la desigualdad económica es que muchas veces nosotros, bueno, las personas ven a la gente que tiene dinero y ellos mismos se van diciendo a sí mismos, es que yo nunca voy a poder tener lo que él tiene o porque él tiene más, así. Y entonces empiezan a crear esos pensamientos de inferioridad que pensamos que nunca vamos a poder aspirar a tener más. Y siento que también eso es un factor de por qué existe la desigualdad económica, porque la gente ya no aspira a tener más cosas y se conforma con lo que ya tiene, y en lugar de buscar obtener más o buscar más oportunidades, estudiar más, así, nada más se quedan en el por qué él tiene más o cómo le hizo, así, en lugar de decir cómo le voy a hacer yo para tener más. Más pretextos de Sí, solución. pero considero que eso viene desde antes, o sea, desde tu educación. O sea, a lo mejor suena mal, pero incluso nuestros abuelitos puede que nos digan, ay no, pero él porque tiene dinero. O sea, en vez de que te digan, tú puedes, o sea, quieres lograrlo, pregúntale cómo lo hizo. En vez de, no le hables a él porque como tiene dinero te hace caso, o te va a hacer menos. Entonces tú solito ves a alguien que no se trae coche, se viste bien y tú quizás vas caminando y no traes tu mejor outfit, si te quedas como de, ay, no, mejor no digo nada. Entonces siento que desde ahí también vamos generando nosotros esa desigualdad, porque ¿por qué incluso siendo un servidor, por qué tratas mejor a alguien que se ve con más dinero a alguien que se ve más humilde? Entonces, igual como establecer esa igualdad desde ese punto. Y con eso que dices también, actualmente tenemos mucho en México el problema de la gentrificación, que incluso la gente que viene del extranjero ya se está quejando de que no les hacen tan buen trato como a otras personas que también vienen del extranjero, ¿no? Y aunque son las personas que más se quejan, no tienen ni idea realmente de cuál es el efecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos aquí y pagamos tanto de renta, pero ¿qué pasa si empieza a llegar una colonia de personas de Europa? Pues nos suben la renta y ellos, para ellos está normal y para nosotros ya empieza a ser inalcanzable. No, aparte, creo que muchos de los extranjeros que están viniendo aquí ni siquiera pagan los impuestos que nosotros. Y lo peor de todo es aquí, hacemos nosotros mismos la desigualdad al tratarlos mejor o darles mejores cosas a ellos por el simple hecho de que tienen más posibilidades económicas, en vez de valorarnos más a nosotros como pues mexicanos en este caso y tratarnos de forma igualdad, o incluso si ellos tienen más accesibilidad, pues de ahí mismo pues incrementar los costos para ellos, para nosotros pues mantenerlos, ¿no? Entonces, podríamos sacar la pregunta para empezar a concluir, de decir, ¿qué tanto está ligado la desigualdad económica con la desigualdad social? Porque creo que también hay personas que directamente tienen la creencia de que gente con más recursos es más arrogante, ¿no? Y hay gente con muy pocos recursos que puede ser más egocéntrica, más altanera. Entonces, ¿cómo podemos ligar esta cuestión de decir lo que tenemos no nos define, pero tampoco refiere los valores que tenemos? A ver, no sé. Bueno, si quieren mejor en la segunda parte, continuamos con el tema también para aclarar ciertos puntos a los que queremos llegar más a fondo y que puedan ustedes como complementar este video con sus comentarios y podernos hacer llegar como qué es lo que opinan desde su punto de vista. Nosotros opinamos esto desde nuestro punto de vista como estudiantes de psicología y sí se nos hace fundamental tocar ciertos puntos en específico para que se pueda entender un poco más este tema de la desigualdad económica. Parte 2, próximamente. Muy bien, esta es una pequeña cortina que hemos diseñado para responder la pregunta que ya no abordamos directamente. La cual es, ¿qué tanto tiene que ver la desigualdad social con la desigualdad económica? En este caso yo pienso que sí tiene que ver, ya que hay posiciones de las personas
donde ya se va va a tener cierto tipo de beneficio para lo económico o el salario que va a obtener. En este caso también pueden existir las palancas, que las personas que tienen palancas en cierto tipo de organización o empresa pueden tener mayor accesibilidad a un puesto muchísimo mejor pagado que uno bajo y no inicia desde cero. Como lo exploramos más adelante en conjunción de las teorías que mencionaron nuestras compañeras, consideramos también que el hecho de la desigualdad económica sí tiene una cierta relevancia con el aspecto social, porque hablamos de que hay ciertos modelos estereotípicos culturales que fungen de acuerdo a cómo las personas interpretan la mecánica de interacción. Es decir, con esto nos referimos a que tal cual como se usa coloquialmente, como te ven, te tratan, sí hay cierta implicación que denigra, al menos en aspectos de economía, cómo nosotros podemos, o los alcances que tenemos respecto de nuestra interacción social. Bueno, otra explicación que podemos encontrar sobre el por qué hay desigualdad económica puede ser que los dichos salarios van a ser determinados por las instituciones, ya sean privadas o de gobierno, que ponen un salario fijo y no dependen tanto del mercado. Aquí lo podemos encontrar en burócratas, maestros o empleados universitarios. Claro, corroborando esta información también tenemos en cuenta el hecho de que en ocasiones hay muchos trabajos o mecánicas de carrera y demás que están ligados a los contactos que tiene una persona y no tanto a las habilidades que desempeña dentro de la misma. Por ejemplo, medios de actuación o perspectivas artísticas, donde se trata de hacer una especie de jerarquía donde sí, digamos, se genera una división respecto de cómo las personas son tratadas e incluso las oportunidades a las que pueden aspirar. Para darle continuidad a nuestro podcast, queremos continuar diciendo nuestras teorías que nosotros creemos que pueden ir acorde a la situación en la cual estábamos comentando. Yo creo que desde nuestra perspectiva psicológica podríamos proponer la teoría biopsicosocial, ya que desde este modelo podemos explicar cómo los factores biológicos y psicológicos pueden afectar la interacción de las personas y así afectar la salud mental. Ya, ahora sí, con base también en lo que mencionaba mi compañera Rax, podríamos considerar que la teoría sistémica, al menos para definir ciertas interacciones, puede ser importante en el sentido de que, como mencionábamos en el primer capítulo, hay ciertas interacciones que pueden ser mejoradas tanto a nivel, pensémoslo como ecosistema, como ya dentro de organizaciones o corporativos para mejorar ciertos mecanismos. Hablábamos, por ejemplo, de métodos de inversión, de estrategias y tácticas para generar ciertos recursos y a su vez también distribuirlos. Con esto en mente podemos tomar como un primer punto que este par de teorías no solo están encaminadas a generar como tal ingresos para las personas o que se desafinen de la desigualdad económica, ¿no? Sino que también permitan una visión colectiva donde todos seamos validados y que sugiera que de ahí mismo podemos distribuir de una mejor forma los recursos. También creo que puede entrar la teoría de Maslow, la teoría de la motivación humana, ya que pues las personas no pueden llegar a satisfacer sus necesidades y esto pues provoca desmotivación y no alcanzar las metas pues deseadas y pues también pues de esto en los trabajos, dándolo con los trabajos es que pues cuando tú trabajas siempre se tiene que llegar a tener una motivación para poder hacerlo o incluso proponerte tus metas para poder alcanzarlas. Entonces cuando no están satisfechas esas necesidades pues puede llegar a afectar. Bueno, más, yo en mi plan no tanto como una teoría, sino más bien una capacitación para administrativa, ya sea tanto en lo económico como también
también en lo social, ya que también esto puede llegar a ser algunos algunos problemas en esto de lo económico, como vimos, como ya mencioné lo de la teoría de Maslow, vemos que si esto de lo social o algo familiar no llega a estar en armonía, se diría, llega a afectar tanto lo económico, porque estamos con la mente tan estresada con esto que no podemos llegar a un enfoque. Pues yo requeriría pues más como un apoyo social entre pues sí el entorno en el que se rodean las personas, con quienes hablan, con quienes platican, y pues sí, el entorno social. O sea, la teoría, estamos en la teoría sistémica. Ajá, sí, Que exacto. el entorno siempre de la gente va a influir bastante, porque si tú conllevas o estás acostumbrado a una educación donde quizás estar a la par de una sociedad con más recursos les es imposible o les bajan como esa motivación, como decía mi compañera, pues obviamente va a ser más difícil que lo lleguen a lograr. Sin embargo, si estás en un entorno más que te apoye, que te motive, que día a día te diga que sí se puede y te dé las herramientas o la inteligencia para que tú lo puedas llegar a lograr, pues siento que es un poco más accesible y siento que van de la mano la mayoría de las teorías que han mencionado mis compañeros, porque a fin de cuentas, en conjunto, tanto te pueden hacer menos y desmotivar, como tanto te pueden motivar y llegar a lograr los objetivos que deseas. Y buscando soluciones a esta problemática de la desigualdad económica, considero que hay bastantes, pero a mí alguna que se me podría ocurrir en este momento es que implementen más la educación financiera en las escuelas, con plataformas confiables donde incluso tú desde secundaria puedas invertir desde, no sé, 10 pesos y que quizás cuando ya llegues a la prepa ya tengas un capital pues más favorable que te pueda ayudar a tus estudios y así puedes seguirte preparando para no quedarte como en un nivel que no te satisfazca tus necesidades. Yo propondría como sugerencia que aseguráramos los salarios de las personas para que éste pueda cubrir las necesidades de esas familias y puedan seguir teniendo su sustento a pesar de la inflación. Pues yo desde mi punto de vista sería la inversión en regiones empobrecidas, el ayudar pues a lo mejor enviando pues sí alguna inversión, algo que les haga falta, algo que necesiten, o también a lo mejor mandar a personas que sepan más sobre pues todo este tema de la escuela y todo eso, para que pues aprendan más y sepan más cosas. Creo que desde ahí podríamos aplicar las estrategias que mencionan, suenan bastante a algunas dinámicas que se elaboran en casas hogar. Por ejemplo, ahí se dice que los niños o gente de recogida para este tipo de lugares acceden a una forma de educación donde también se les enseña habilidades necesarias para el trabajo, ¿no? Aprender a usar Word, Excel y otro tipo de programas que son como clásicos o muy vitales para cualquier empleo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Aparte de que ellos están consiguiendo estudios, están aprendiendo habilidades y cada cierto tiempo, también dependiendo de los recursos que pueda tener este tipo de establecimientos, accedan a ciertas ganancias, ¿no? Entonces ahí vendría lo que decía Esme, de decir, ok, no solo estamos brindando habilidades, sino también estamos dando un soporte económico, de igual forma para que comprendan a qué limitantes se pueden enfrentar en un entorno laboral más amplio, ¿no? Porque como decíamos en el primer capítulo, son muy demandantes las cuestiones de experiencia, de tanto tiempo trabajado, de reconocimiento y demás formas. Sí, claro, en conjunto con todo lo que han comentado, creo que todos llevamos como a que una de las soluciones principales es la educación con complementos básicos, como dice el compañero, que es lo que te piden los trabajos como Word, Excel,
PowerPoint, etcétera, que es algo básico que se debería de aprender desde antes. Y así como dicen igual mis compañeras, implementar recursos a poblaciones que quizás no tienen el conocimiento aún, que pueden explotar incluso hasta sus tierras, sus lugares donde viven o sus habilidades, porque no dudo que haya más gente que pues no sea tan reconocida, que tenga habilidades muy buenas, pero que del mismo modo que es tan bueno que se le paguen de esa manera y así haya un balance de pagos justos a lo que haces y no solamente pues sea este desbalance tan significativo por región. Bueno, también es que yo siento que todo esto que acaban de comentar mis compañeros va más como para las personas que tienen la capacidad de implementar dicho programa, ¿no? Por ejemplo, comentan que los programas para las poblaciones más pobres. Entonces yo diría que esto va más para las personas que pues no tienen ese sustento, sino que deberían de investigar qué tipos de programas están. Sí, hay unos que no están buenos y hay otros que sí. Como por ejemplo están pues ya el NINI, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues ahora sí puedes ver qué es lo que está ahorita y ver qué podemos mejorar de estos proyectos, ya que como había mencionado creo que en la parte anterior, hay veces donde en los anteriores proyectos que mencioné, llegaba a haber gente que no cumplía estos requisitos como de tener cierto nivel económico, pero agarraba el dinero porque era dinero gratis. Más o menos. Sí, yo creo que es muy importante eso de implementar, que el gobierno implemente cosas para que para combatir la desigualdad económica, pero creo que también es muy importante abordar la parte interior de las personas, porque pues como ya lo he mencionado y mencioné hace ratito sobre la teoría Maslow, creo que pues a trabajar y así genera mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces yo creo que también sería como muy importante que pudieran haber ayudas, pudieran haber, pero pudieran apoyo psicológico para las personas para poder controlar ese estrés, esa ansiedad y también pues ya de ahí pues tener esas motivaciones para poder seguir trabajando y así. Pues bien, como dice mi compañera, siempre hay veces que para que estés bien tienes que empezar desde ti mismo y considero que es muy importante que, como dice ella, haya más implementación de terapias psicológicas y más al alcance de nuestras manos para que así estando bien tú desde un principio puedas contribuir a la sociedad de mejor manera, de manera más saludable y tengas una convivencia más sana. Y eso te haga también incluso permanecer en los trabajos, porque los jóvenes de ahora se dice que duran menos en los trabajos porque no llevan esa convivencia adecuada o no están acostumbrados a esa presión, como tú dices, o como lo has dicho, a esa presión que se tiene en un trabajo o a esos estándares tan altos que antes se tenían, que ahora pues ya con los derechos y todo lo que ha salido, pues ya no se deberían de poner en práctica, ¿sí? De hecho, hay pues trabajos físicos, que te desgastan físicamente, que no sé, son como los obreros y así, pero también hay trabajos que te desgastan emocionalmente, no sé, para los cobradores que tienen que ganar una comisión, entonces es como que se están así todo el tiempo de que tengo que ganar esto, y eso va generando pues esa ansiedad para poder llegar a esa meta y a veces ya llega a tener esa desmotivación si no la cumplen. Si no la cumplen. Y creo que también eso, yo considero que también eso pues afecta al trabajador para poder para impulsarse. Un conjunto de soluciones que debemos de poner, que damos nosotros a nuestra perspectiva. ¿Alguna otra solución que tengan en mente? Sí, yo, a diferencia de la propuesta,
considero que sería de cierta manera más útil una visión un tanto más comunitaria. ¿Por qué? Porque actualmente ya hay empresas y organizaciones que implementan lo que decía Dani, ¿no? La estrategia psicológica para tratar de reducir el estrés y todo eso. Pero eso también ha llevado a que la psicología funcione más como una herramienta de calma o de control a las personas, y que incluso se generen como estas etiquetas de que nosotros al trabajar en esta área solo estamos haciendo que las masas se calmen para que sigan trabajando de forma irracional, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Hay varias estrategias de trabajo donde se dice que como organización cada uno puede hacer determinada tarea y a través de esta clase de movimientos disminuir la presión, porque sabemos que hay jornadas súper intensas de trabajo y entonces podemos decir, a lo mejor no es tan necesario recortar la jornada por las necesidades que pueda requerir una corporación, pero sí podemos hacer que más individuos trabajen en ese mismo puesto para ver una forma de cómo se le llama praxia al término de cómo entre varios podemos obtener el mismo resultado de una forma más eficaz y que el desgaste no sea tan pesado en un solo individuo. Sí, bueno, en conclusión, a mí lo que me ha parecido este podcast es que todos llegamos a que tanto debe de haber menos presión laboral, como dice el compañero, como debe de haber una buena motivación, y asimismo también debe de haber como esta ayuda por parte tanto de nuestro entorno, nosotros como sociedad apoyarnos mutuamente, que si vemos que alguien lo necesita, pues estar ahí, para que así se pueda lograr desde el mismo nivel donde tú te encuentras un avance y podamos llegar a pues establecer más la igualdad en conjunto del gobierno con sus apoyos y becas, como decían, y como decía mi compañera también, la educación más fortalecida para no solo ser empleados, sino emprender y mantener un negocio, como dice mi compañero, no solo es emprenderlo, porque igual suena fácil y en algunas veces puede ser fácil, sino mantenerlo y así tener esa educación financiera y perder la ignorancia que a veces incluso nos han inculcado de ni siquiera investigar cómo le podemos hacer, en dónde, por ese miedo. Entonces, no sé si tienen alguna otra conclusión. Sí, o sea, nada más para complementar la idea de que justo nosotros al tratar de promover los mecanismos de educación y de una inversión más sólida, es lo que decía la compañera tal cual, ¿no? Al tratar de prevenir que se ignore cómo es un inversionista real, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que tal cual uno empezando a emprender ya es la imagen que nos muestran en programas de empresarios que invierten, compran empresas, así, cuando en la realidad tienen que acceder a varios servicios, encontrar oportunidades y generar contactos, ¿no? Que a fin de cuentas es lo más importante. Pues sí, como podemos ver, creo que se necesita de muchas cosas, se necesita tanto de la política, de lo social y de lo psicológico, se necesita para poder pues llegar a abordar este tema de la desigualdad económica Y así en conjunto, pues todos, si nos apoyamos mutuamente y logramos como eliminar la ignorancia de la gente e implementar su participación más activa en muchas cosas. Realizamos este podcast para que ustedes que lo están viendo puedan investigar, abrir más su mente y vean que realmente sus posibilidades de crecer son muchas. O sea, aquí nosotros les damos algunas de nuestras soluciones, que es tanto empezar desde lo psicológico para que empieces tú a estar bien, tanto lo social para que como tú ayudes también, no es malo pedir ayuda, y lo educativo, que si tú tienes alguna duda, que no te quedes callado, que no te dé pena y estudies o seas autodidacta si no tienes las posibilidades, para que puedas salir adelante y no te limites a crecer y así juntos podamos llegar a establecer una igualdad económica pues más estable. Bueno, pues yo creo que este tema pues igual nos sirvió de mucho, aprendimos un poco más de lo que es la desigualdad económica. Creo que también debemos pues ponernos un poco en el lugar de las demás personas y ayudarlas pues también
también aconsejarlas. Creo que estamos en una carrera donde debemos pues sí ayudar a la gente y empezar a que ellos vean el mundo a lo mejor de otra manera, ¿no? Que hagan que las cosas pues no vean la vida como nada más de voy a estudiar y pues ya, ¿no? Ahí la dejo. Entonces, que quieran crecer, que quieran invertir y que pues realmente invertir en algo que pues les pueda ayudar en algún futuro. Pues muchas gracias por visualizar este podcast. Lo hicimos los estudiantes de psicología, de la licenciatura de psicología, con un poco de lo que hemos aprendido y espero que les pueda servir en algún futuro o actualmente. Así es. Gracias.